Buenas tardes a todos los que se conectan, Dios les bendiga, qué gusto poder estar nuevamente con ustedes con una instrucción más para poder seguir deshebrando un poquito del tema de los testigos de Jehová. Estoy preparando, ojalá pueda hacerlo mañana, si no el viernes, estoy preparando un estudio bíblico sobre cuando Jesús en la palabra de Dios en Mateo 5:17 dice que Él no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y es un tema muy importante con el tema de hoy día de los judaizantes, que son creyentes que se han convencido que es la voluntad de Dios para cada cristiano que nosotros obedezcamos la ley del Antiguo Testamento, la ley que fue dada para el pueblo de Israel como un pacto de Dios con Israel. Y es un tema que ha estado trayendo muchos problemas a muchos cristianos que están creyendo que quizá hemos estado equivocados por 2000 años en nuestra fe y que necesitamos volver a las raíces hebreas. Así que no te pierdas ese estudio, quizá mañana pasado lo voy a presentar. Así que yo mismo estoy dando mi tiempo con amor para ustedes, tratando de responder preguntas que me dan y avanzar poco a poco en temas que considero que son bien importantes para nuestro mundo, para nuestro tiempo. Y por cierto, a veces estoy corriendo con muchas cosas que estoy haciendo. El último estudio mencioné de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5 y a la hora de poner de pegar el versículo bíblico de la Biblia en línea para que ustedes lo tengan aquí en las notas, de alguna manera era Hechos 5 3 al 4 y borré sin querer el capítulo 5 y quedó como que fuera Hechos 3 3 al 4. A veces suceden esos errores de venir en vivo, porque ahorita mismo estoy transmitiendo en vivo. Estoy a punto de tener mi tiempo de reunión con los facilitadores de grupos de vida, de Iglesia Vida. Así que me voy a apurar para ver qué podemos cubrir en estos 15 minutos. Bueno, los testigos de Jehová, quiero hablar un poquito de su perfil de comportamiento. Es importante porque pueden llegar a tocar la puerta de tu casa. Quizá tienes algún pariente testigo de Jehová. Y quiero hablar de algunas cosas que, además de las doctrinas que hablé en el último video, que son equivocadas, erradas, que son herejías, como negar la divinidad del Señor Jesucristo. Y bueno, otra característica de ellos es que prohíben el saludo a la bandera o los honores patrios. Causa mucho problema y sufrimiento innecesario a niños, hijos de testigos de Jehová que están en la escuela y van a hacer el juramento a la bandera, cantar el himno nacional, y ellos por ser testigos de Jehová no lo hacen porque lo toman como si fuera adoración. Claro está que cuando saludan a la bandera en un país latinoamericano o en Estados Unidos no lo están haciendo para adorar a la bandera, sino para brindar respeto, reconociendo que representa a la nación en la cual tenemos libertad. Prohíben también los cumpleaños y las celebraciones. Esto es algo muy común, que los testigos de Jehová prohíben cumpleaños y celebraciones, y esto también afecta el crecimiento de muchos testigos de Jehová, que los niños ven que sus amiguitos celebran cumpleaños y ellos no pueden celebrar cumpleaños. Y tú te preguntas, ¿pero de dónde sacaron que los cumpleaños es algo que ofende a Dios? Bueno, y es interesante porque te imaginarías, bueno, son muy conservadores, pero en realidad ellos tienen permitido tomar en moderación o bailar, que es algo que nos causa sorpresa para muchos cristianos, porque Dios nos sacó muchas veces de un ambiente mundano, de un ambiente en el que se celebraba de una forma que no era agradable delante de Dios, en los bailes, en los clubs, en tomar de más, y la Biblia nos dice que debemos tener cuidado con el alcohol, apartarnos de no emborracharnos con bebidas alcohólicas, sino en vez de eso llenarnos de la presencia de Dios. Pero es algo que ellos hacen, ellos tienen permitido hacer eso supuestamente con moderación, pero prohíben los cumpleaños. Y su excusa es que hay dos cumpleaños en la Biblia que se mencionan: el cumpleaños del faraón en Génesis 40, 20 al 22, y el cumpleaños de Herodes en Mateo 14, 6 al 10. Y bueno, me dices, ¿qué tiene que ver, pastor, que hay dos cumpleaños de el faraón y de Herodes? Bueno, lo que sucedió fue que en el cumpleaños del faraón mataron a su panadero y en el de Herodes le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Por lo tanto, los testigos de Jehová dicen que es malo celebrar cumpleaños porque pasaron dos catástrofes en dos cumpleaños. Pero aún así como que no tiene lógica, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver que en dos cumpleaños que se mencionan en la Biblia mataron a alguna persona con que Dios prohíba cumpleaños? ¿Acaso algún pasaje bíblico donde Dios diga está prohibido que celebren los cumpleaños? Es ahí donde a veces las religiones, las sectas o ciertas creencias van más allá de lo que es lógico, de lo que es racional, de lo que es sentido común.
Porque ¿qué tiene de malo decir, Señor, gracias que mi hijo nació hace un año atrás y vamos a alegrarnos y vamos a hacer una comida rica y vamos a darle gracias a Dios porque mi hijo cumplió años? Bueno, ¿qué hay de pecaminoso en eso? Pues absolutamente nada, pero de alguna manera se sacaron de la manga esto como una prohibición. Es importante entender que la Biblia no prohíbe la celebración de cumpleaños, tampoco claro que la alienta. La Biblia no alienta ni el uso de los automóviles porque no existían, ni tampoco el uso de la electricidad porque tampoco existía. Hay muchas cosas que la Biblia no habla, pero que es sentido común, que no tienen absolutamente nada de malo. Bueno, la Biblia no prohíbe la celebración de cumpleaños, y el hecho de que el faraón y Herodes hayan asesinado a una persona en su cumpleaños no es una prohibición, sino solo una mención histórica. Es la importancia de aprender a interpretar la Biblia correctamente. Que los libros históricos nos dicen lo que sucedió, no necesariamente lo que Dios quiere que vuelva a suceder, o si no hay algo implícito que diga que es prohibido, no significa que Dios ha prohibido algo que es incidental, que ni siquiera es inmoral en sí mismo, como celebrar un cumpleaños. En una corte juzgaron a Jesús, y eso no hace mala ni la ley ni a los tribunales legales, ¿verdad que no? Y sin embargo, en una corte, ante Pilato, le condenaron a la muerte y a la cruz, y eso no hace malo los tribunales. En un automóvil muchos han fallecido al accidentarse, y eso no hace que esté prohibido por Dios usar automóviles. Sería absurdo. Judas por 30 monedas de plata traicionó a Jesús, lo vendió, entregó a su Señor, y eso no hace malas las monedas. Entonces lo que la Biblia no prohíbe explícitamente, y siempre y cuando no sea contrario a principios morales, como en Filipenses 4:8, que nos dice que pensemos en todo lo noble, todo lo puro, todo lo verdadero, si hay virtud alguna. Bueno, no hay nada que sea inmoral, impuro, que sea falso en celebrar el cumpleaños de una persona. Pero bueno, esto es parte de la vida de los testigos de Jehová, donde prohíben esto. La Biblia no dice nada sobre jugar fútbol, y no hay nada inmoral o en contra de algún principio bíblico en jugar un deporte: fútbol, voleibol, básquetbol. Por lo tanto, para el cristiano es permitido, y el deporte es sano porque te ayuda a tu cuerpo a hacer ejercicio, te mantiene estando sano en tu salud. No tiene nada de malo. Dice 1 Corintios 10:23, todo me es permitido, pero no todo conviene. Todo me es permitido, pero no todo edifica. El asunto es cuando hay algo que no edifica, cuando hay algo que hacemos en nuestra vida y que hace que otro cristiano se aleje de Dios, o que la gente piense que nuestro comportamiento representa a los hijos de Dios y haga que no quieran querer nada que ver con Dios. Eso es cuando es grave, cuando es peligroso. Cuidar nada más que lo que hagamos no sea algo que causa tropiezo, que daña, que destruye. Y en este caso, pues, celebrar un cumpleaños no hace nada de malo a nadie. Otro característica de comportamiento de los testigos de Jehová de prohibición es que prohíben las transfusiones de sangre. Y esto se basa en que Dios prohibió al pueblo de Israel comer sangre, que era algo que hacían los pueblos cananeos en los sacrificios paganos a los dioses de la fertilidad. Inclusive hay relatos entre los griegos, los romanos, de algunas adoraciones a dioses paganos donde bebían la sangre del toro, por ejemplo, que era sacrificado a estos dioses. Y es donde Dios dice, no tengas nada que ver con eso, no comas sangre. Dios quiere que como pueblo de Dios no imitemos las costumbres pecaminosas de los pueblos a nuestro alrededor, de la gente que nos rodea. Y es allí donde Dios prohíbe el comer sangre. Pero uno se pregunta, ¿qué tiene que ver comer sangre en un sacrificio pagano a un Dios falso, en idolatría, con la sangre que corre por nuestras venas? Ahí representa nuestra vida. La Biblia dice que la vida del hombre está en su sangre. Imagínate que te estás muriendo, desangrando en una operación, en un accidente automovilístico, y gracias a Dios que en nuestro tiempo saben que nuestra vida, lo que decía la Biblia, que la vida del hombre está en su sangre, y te ponen una transfusión de una sangre que es compatible con la tuya y salva tu vida, que si no te lo hubieran puesto hubieras muerto. ¿Qué tiene que ver una transfusión de sangre para salvar tu vida con una prohibición en el antiguo pacto de Dios con Israel de no comer sangre, porque era parte de las actividades de adoración pagana de los pueblos alrededor de Israel?
no tiene nada que ver, pero qué triste que la falta de sentido común y la falta de amor de los testigos de Jehová, porque creen que su organización es la única organización de Dios, de Jehová Dios en la tierra. Por culpa de eso, alrededor de aproximadamente, hay 1,000 muertes prematuras cada año, 1,000 personas que innecesariamente pierden su vida, mujeres que dan a luz a un bebé y que se desangran y necesitan transfusión de sangre y que porque son testigos de Jehová se niegan y dicen que la sangre es una porquería, que no se necesita. Yo lo he escuchado de la boca de testigos de Jehová con los que he dialogado. ¿Y cómo va a ser una porquería la sangre si la sangre está llena de todos de la vida que necesitamos para poder seguir en este mundo? Es parte de nuestra vida que Dios nos dio, que Dios puso en nosotros para que podamos subsistir. Así que qué triste que por una prohibición religiosa caprichosa de algunos líderes hace años atrás, una organización sea responsable de la muerte innecesaria de 1,000 personas innecesariamente. Eso es lo que hacen las sectas, eso es lo que hacen las sectas, dañan. Por eso es que cuando alguien se sale de los testigos de Jehová, la familia los desconoce. Es algo también que es totalmente falto de amor, falto de corazón, romper la relación de una familia, aislar a una persona porque abrió los ojos a la verdad. Qué terrible de verdad. Bueno, otra cosa que hacen ellos es adulterar la Biblia fabricando una versión en donde eliminan los textos que hacen referencia a la divinidad de Cristo y a su adoración. Por ejemplo, me parece que es Tito 2:13 dice que aguardamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y la versión de ellos le ponen de nuestro gran Dios y del Salvador Jesucristo, como que hablara de que aguardamos la manifestación de Dios el Padre y la de Jesucristo, para que el texto griego no suene que diga lo que está diciendo en griego. ¿Qué está diciendo? Que Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador. Tito 2:13 le dice a Jesucristo nuestro gran Dios. Y eso es algo que va contrario a su teología. Entonces cambian la palabra de Dios que ellos dicen tanto valorar. Acuérdense que se conocieron como los estudiantes de la Biblia y ellos creen en la autoridad total de la Biblia. El problema es que han fabricado una Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, donde cambian y tergiversan la verdad de Dios y ponen cosas que en el griego nunca dice. En Juan 1:1 dice en el principio era el verbo o la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y está hablando que aquella palabra o aquel verbo se encarnó y vimos su gloria. Está hablando de Jesucristo como el verbo o como la palabra de Dios que existía desde la eternidad en el principio, que estaba con Dios y que esa palabra encarnada que vino a nosotros en Jesús era Dios. Pero ellos le ponen era un Dios, que en el griego no se presta a esa traducción. Y es la única versión de la Biblia que dice así, porque puedes ver decenas y decenas de Biblias que dicen el verbo era Dios o la palabra era Dios. Bueno, también han profetizado muchas veces falsamente la fecha del fin del mundo. Mira, en esto bueno, después voy a compartirles, estaba viendo también cuando mencionan los textos bíblicos que mencionan acerca de la cruz. Ellos ponen el madero. Cuando aparece en griego la palabra es tauros, que es la palabra cruz, ellos le ponen el madero de tormento. Estaba consultando hace un ratito algunos versículos donde varias versiones dicen la cruz y en griego dice tauros, la cruz, y ellos le ponen el madero de tormento. O sea, manipulan y tergiversan esa sección de la escritura. Bueno, y tengo también por ahí un libro donde muestro fotocopias de revistas de ellos que fueron publicadas en 1920 y tantos, en 1940 y tantos, que mencionan ciertas fechas donde ellos dicen que para tal fecha va a venir el Armagedón y el fin de los tiempos. Y pues obviamente nunca llegaron esas fechas. Es una organización que no puede hablar por Jehová Dios como ellos creen. Y eso es algo que es bueno dialogar con los testigos en nuestra puerta. Decirle, bueno, ¿ustedes creen que su organización de los testigos de Jehová es el gobierno de Jehová Dios en la tierra? Te van a decir que sí. Y entonces diles que Deuteronomio nos dice, 18:15, que cualquiera que diga hablar por Jehová y que sus profecías o lo que dice no se cumpla, ese es un falso profeta que Jehová no ha hablado por él.
y esto es lo que ellos han hecho en numerosas ocasiones, mostrando que no es una organización de Jehová Dios en la tierra. Bueno, el siguiente video voy a compartir sobre el perfil psicológico de los testigos de Jehová, cómo es que ellos tienden a reaccionar cuando dialogas con ellos. Así que no te lo pierdas, aquí voy a dejar el estudio porque tengo mi reunión con los facilitadores de grupos de vida. No te desconectes de lo que estamos presentando cada semana y de los grupos de vida que siempre son de muchísima bendición. Esta semana estamos viendo Primera de Reyes capítulo 2. Va a ser un mensaje que Dios va a usar en gran manera, que va a ser de mucha bendición para tu vida. Así que no te lo pierdas, por favor. Vamos a estarnos conectando. Y si quieres conectarte en un grupo, ve a tuiglesiavida.com, grupos de vida, y escríbenos, por favor, o escríbeme y con muchísimo gusto te conectaré. Les mando un abrazo. Gracias a todos los que se conectan, que estemos compartiendo estos mensajes para que también sean de bendición, de ayuda, de ánimo a todo aquel que lo necesita. Y tienes la bendición de tener variedad. Vamos a tener de repente temas devocionales, enseñar a estudiar la escritura, a apuntar a diferentes errores que debemos evadir y cuidarnos y sobre todo sacar las riquezas de la palabra de Dios para responder contra toda falsedad, contra todo pensamiento que tergiversa las escrituras. Dios les bendiga, muchas gracias y nos vemos pronto, nos comunicamos mañana si Dios quiere.